Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 11, del versículo 17 al 34. Dice la palabra de Dios: pero al darles esas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación en Cristo, y gracias porque podemos acercarnos a ella con confianza para meditar y para ser renovados por ella. Toma el control de este tiempo, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el texto y poder aplicarlo a nuestra vida y a la vida de nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál ha sido la comida más costosa que has comido? No me digas porque me da envidia, pero piensa en la comida más costosa. Y hoy quiero hablarte de la comida más costosa y más peligrosa que puedes comer en tu vida. No sé si sabes, pero hay un pescado que se llama fugu. El platillo de este pescado cuesta como 150, 120 dólares. Y este pescado solamente se prepara en Japón, casi. Y es un pez globo, una especie de pez globo. Y este pescado, para comértelo, tiene que ser un chef certificado, porque hay varios órganos de este pescado que tiene tetrodotoxina, lo apunté porque no lo sé pronunciar, y es tan letal que puede bloquear los canales de sodio, paraliza tus músculos, y después de eso caes inconsciente y mueres por asfixia. Es un pescado que dicen que es muy rico, muy costoso, pero que solamente lo puede preparar un chef que esté certificado en Japón. Hay una certificación muy larga para que un chef pueda preparar platillos con ese pescado y te los puedas comer con tranquilidad. ¿Okay? Esa es la comida más peligrosa que yo conozco y más cara. Pero hay otra comida más peligrosa y más cara. Y la comida más peligrosa y más cara es la cena del Señor. Si te fijaste, lo que Pablo dijo acerca de la cena del Señor es que podemos estar comiendo y bebiendo juicio para nuestras vidas. Y para darte un spoiler de lo que la palabra de Dios tiene hoy para nosotros, la razón por la que Pablo les advierte esto es que dice: a causa de que muchos beben indignamente la cena del Señor, hay unos que están enfermos y hay otros que duermen, es decir, que murieron. Y esto por azar, no, al final dice: y esto es por disciplina del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo en este texto está exhortando a la iglesia de Corinto a no beber indignamente la cena del Señor, a tomar la cena del Señor indignamente, ¿ok? Porque debido a que muchos lo han hecho así, ahora muchos están enfermos o algunos duermen. Bueno, creo que esta es la cena más cara y más costosa, aún más que el fugu.
Ahora, quiero darte una definición y una argumentación de lo que vamos a ver hoy acerca de la Cena del Señor. Y lo que quiero decirte hoy, que voy a estar sosteniendo durante todo este sermón, es que la Cena del Señor es la comunión de amor de la iglesia que podemos disfrutar fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Lo repito, la Cena del Señor es la comunión de amor de la iglesia que podemos disfrutar fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, vivimos en amor en memoria de la obra de Cristo. Eso es participar de la Cena del Señor. Vivir en amor, en comunión por la obra de Cristo. Entonces, en la primera sección vamos a ver cómo es que la iglesia de Corinto estaba comiendo la Cena del Señor indignamente. Entonces imagínate, yo ya te advertí que comer el fugu es peligroso y que si vas a Japón, yo nunca he ido a Japón, pero si vas a Japón y quieres comerlo, vas a tener que buscar un restaurante elegante que tenga un chef certificado para que lo puedas comer con seguridad. ¿Okay? Pero ahora imagínate que llegas a Japón y sabes lo que yo te dije y te encuentras un mexicano allá y el mexicano te dice, no hombre, no vayas a ese restaurante, está bien caro el fugu. Yo tengo un tío que trabajó en ese restaurante y él sabe bien cómo hacerlo y es más barato, hasta te hace un aguachile de fugu, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Irías a comer con el tío él? Como buenos mexicanos tal vez sí, ¿verdad? Sí, sí, está caro, ¿no? Vamos a comer el fugu con el tío que sabe cocinarlo, ¿no? Estoy seguro que no irías a comer ese fugu. Bueno, la iglesia de Corinto estaba jugando con fuego y estaba comiendo la Cena del Señor indignamente. A tal grado que Pablo les garantiza que hay personas que están enfermas o que murieron. Es interesante lo que está diciendo Pablo, pero vamos a ver cómo es que la iglesia de Corinto estaba comiendo indignamente la Cena del Señor. Fíjate lo primero que dice: al darles instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino que se congregan para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y esto lo sabemos desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, Pablo a la iglesia de Corinto les dice, oigan, ustedes están divididos. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas y otros dicen que son de Cristo. La iglesia comenzaba a idolatrar a los pastores o a los maestros que les estaban enseñando y se comenzaban a dividir. Entonces la iglesia tenía un montón de problemas. En el capítulo 5 vemos que había un hombre que tenía una relación íntima con la esposa de su papá. Era terrible lo que estaban viviendo. Pero ellos decían, nada nos pasa, no pasa nada, podemos andar como si nada aquí. Y Pablo les dice que obviamente que tienen que ajusticiarse a aquel hombre que está viviendo en pecado y que nadie está haciendo nada y que nadie está viendo por el bien de la iglesia. Y cuando llega el tema de la Cena del Señor, les está recordando, ahora sí hablemos de la Cena del Señor. Y no los puedo alabar porque están divididos, porque están en pleito, porque están en un pecado. Y cuando dicen pecado no se refiere a un pecado como que ayer pequé, me equivoqué, hoy no puedo tomar la cena. No, se está refiriendo a este pecado que todos saben, que nadie reprende, que nadie exhorta y que nadie hace nada por ayudar a los demás hermanos a seguir en la fe o en disciplinar a las personas. Entonces Pablo llega a este punto con todo este contexto diciendo, hay divisiones entre ustedes y no se reúnen para lo bueno, sino que se reúnen para lo malo. Y Pablo dice, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Es interesante lo que propone Pablo, porque está diciendo que las divisiones en la iglesia en cierta medida son necesarias porque ayudan y purifican a la iglesia para ver los que son aprobados. Así como el hombre de 1 Corintios 5 no era aprobado y estaba contaminando a toda la iglesia, ahí había gente en Corinto que era aprobada por el Señor, que vivía en la gracia del Señor y que participaba saludablemente de la Cena del Señor. Entonces Pablo está diciendo que las divisiones en la iglesia no podemos garantizar que no van a pasar, de hecho van a pasar, pero todas estas divisiones o disensiones ayudan a que la iglesia trabaje en ayudar a los hermanos y que pueda verse los que son aprobados. ¿Ok? Pero fíjate lo que estaban haciendo ellos. ¿Cómo estaban comiendo la cena indigna? Por tanto, dice, cuando se reúnen, ya no es comer la cena del Señor. Porque al comerla, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Y es interesante porque, ¿qué tiene que ver esto con la Cena del Señor?
Porque la forma en la que históricamente hemos celebrado la Cena del Señor, nosotros, la forma en la que la celebramos es en un momento del culto, hay los elementos aquí adelante, está la copa, está el pan, vienen algunos diáconos, viene el pastor la reparte, la repartimos, oramos, leemos un texto y la comemos, ¿cierto? Esa es la forma en la que históricamente se ha partido la Cena del Señor. Y cuando Pablo está hablando aquí, la Cena del Señor está hablando de una forma diferente. Porque si te dicen, oigan, ustedes están participando mal de la Cena del Señor, porque cada quien come su comida antes de tiempo y no esperan a los demás, tú dirías, pero ¿cuál comida? No hay comida en la Cena del Señor, ¿cierto? Es decir, en la Cena del Señor no es un banquete, ni que fuera a ir al cirlón. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? La Cena del Señor es un momento en el culto. Bueno, porque después hablaremos cómo llegamos a esta liturgia, pero la Cena del Señor para la iglesia de Corinto era más parecida a la Pascua. Por eso predicamos de la Pascua la semana pasada. ¿Te acuerdas de la Pascua? Había instrucciones de cómo debía de comerse, de cómo debían comer todos, que tenían que comer a prisa, con panes sin levadura, matando un cordero para la festividad. Y era una cena literal. ¿Ok? Entonces el pueblo judío así celebraba cada año la Pascua, con una cena. De hecho, había durante todos los días había varias cenas que se hacían. Pero había una cena especial que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esta tradición, Corintios nos deja ver que pasa a la iglesia cristiana de la misma manera. De hecho, no sé si ustedes han leído, cuando leímos en Mateo 26, Jesús dijo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa representa el nuevo pacto. Es decir, que en un sentido más estricto, la forma en la que la Cena del Señor era practicada por los judíos y por la iglesia era con una cena. ¿Ok? Es decir, empezaban el tiempo de la cena, se partía el pan, se recordaba la muerte de Cristo y después de haber cenado, tomaban la copa y recordaban la sangre de Cristo y la muerte de Cristo. Por eso ahora vas a entender mejor el problema de Corinto. Que llegaban y que en la cena, a lo que ellos llamaban la Cena del Señor, había problemas. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas mejor. Es decir, la Cena del Señor era una especie de cena de traje, como decimos nosotros, ¿no? Con saco, corbata y todo. No, sino de traer cada quien comida para compartir. Entonces, en la iglesia, imagínate esto, cuando tocaba la Cena del Señor, cuando participaban de la Cena del Señor, había riquillos que traían roast beef, que traían, no sé, un ahumado, dándole sugerencias a Román para la próxima Cena del Señor, que traían, no sé, carne de la mejor calidad, y había gente pobre que no podía traer mucho. Entonces la gente pobre que llegaba a la iglesia se daba cuenta que al llegar a la iglesia, a la reunión de la iglesia, los riquillos se pusieron de acuerdo antes y se terminaron su comida para no compartir con los más pobres. ¿Cómo expresa eso el amor de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera eso expresa el amor de Dios. ¿Cómo vamos a reunirnos en esta reunión de amor, de compañerismo, de unidad? Yo diciendo, yo no quiero compartir de lo que yo tengo con otros. Pero eso es lo que estaba haciendo la iglesia del Señor, y no obstante, la iglesia de Corinto. Y no obstante, Pablo les dice que se reúnen y se embriagan. O sea, vamos a reunirnos como iglesia para celebrar la Cena del Señor. Vienen los riquillos, se comen antes su comida, y cuando llegan los más pobres, que no tienen que compartir muchas veces, o no tenían mucho que compartir, económicamente hablando, o en comida, todavía los veían borrachos, alegres, felices, y ellos tristes. Esa división o esa práctica de ninguna manera representa la obra de Cristo en favor de su iglesia. Entonces, cuando hablamos acerca de que la iglesia del Señor estaba comiendo indignamente la cena, es justamente que despreciaban a la iglesia, dice el texto, y no estaban viviendo en esa comunión. Fíjate lo que dice el 22, que no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia de Dios, avergonzando a los que nada tienen. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Entonces, hay divisiones,
se reúnen y no comen la cena del Señor y desprecian a la iglesia del Señor porque avergüenzan a los que nada tienen. Ellos estaban tomando la cena indignamente. Por eso después Pablo va a retomar y les va a decir, porque viven de esta manera, muchos de ustedes duermen y están enfermos. Qué grueso, ¿verdad? O sea, cuando hay gente en la iglesia que está atentando contra la unidad y el amor de la iglesia a sabiendas del evangelio, es decir, ya sabes el evangelio, conoces el evangelio, y a pesar de que conoces el evangelio, atentas contra la unidad de la iglesia, estás comiendo y estás participando de la cena del Señor indignamente. Ahora, es interesante porque hay una carta en el siglo II, año 111, 112 aproximadamente, les he hablado mucho de esta carta porque es maravillosa, es de Plinio, un emperador joven a Trajano, un emperador más viejo que le daba consejos de cómo gobernar. Y en esta carta, Plinio le pregunta a Trajano cómo castigar a los cristianos o por qué se les debe de castigar. Y aquí hay un extracto de la carta que habla un poquito de la dinámica de la iglesia del segundo siglo. Estoy hablando del año 111, 112 después de Cristo. Dice, por otro lado, ellos afirman que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse el día fijo antes de salir el sol, los domingos, es decir, la iglesia de aquel entonces se reunía por las mañanas, muy temprano, antes de que el sol saliera. No estoy dando ideas, tranquilos. Pero antes de que saliera el sol, y cantaban coros y himnos sucesivos a Cristo, a quien trataban como un Dios. Y después se comprometían bajo juramento a no perpetuar cualquier delito, sino a no cometer hurtos, ni fechorías o adulterios, a no faltar en nada prometido, ni a negarse a hacer un préstamo del depósito. Terminamos esos ritos, tienen la costumbre de separarse y volverse a reunir para tomar el alimento. Y la forma en la que se traduce alimento es ágape, hacer un ágape. La forma en la que la iglesia hablaba de la comunión o del tiempo de comida era, tenemos un ágape. Y es la forma en la que Judas en el versículo 12 lo llama, los que se reúnen al ágape. Y el ágape era justamente este tiempo de comunión. Entonces, dato interesante, la comunión para nosotros, o la cena del Señor para nosotros, ha sido muy influenciada por algunas corrientes de pensamiento. Y la corriente de pensamiento, la primera, obviamente es la de la Iglesia Católica, que es la transubstanciación. No puedo decir esa palabra rápido. ¿Qué es lo que cree esta postura? Bueno, lo que cree es que cuando el sacerdote consagra los elementos, la hostia y el vino, literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces es algo literal, ellos lo creen que es algo literal completamente. Después también está la postura de Lutero o luterana de la consubstanciación, son palabras domingueras, perdónenme, ¿ok? Y aunque no cree que el cuerpo y el pan se transforman, lo que sí cree es que Cristo está presente en esos elementos. Después está la postura como reformada, que la idea es que los elementos no cambian y el cuerpo de Cristo está en el cielo, obviamente, pero está presente espiritualmente en los elementos. Eso es lo que dice la Iglesia Reformada. Y es ok, ya está más ligera esa postura. ¿Y qué dice la postura un poquito más bautista tradicional? Que solamente son elementos simbólicos que nos ayudan a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso me agrada. Aunque tal vez tomaríamos un poquito algo de la postura reformada. No en el sentido de que los elementos, Cristo baja los elementos, sino que Cristo está presente en su iglesia. Es decir, la presencia en Cristo en medio nuestro no está porque tengamos dos elementos aquí, sino porque la Biblia dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Sino porque la Biblia dice que somos el templo del Espíritu de Dios y que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Es decir, la razón por la que creemos que está Cristo con nosotros no es por los elementos, sino por su obra en la cruz del Calvario, porque tenemos Espíritu Santo. Entonces, ya no los quiero revolver con las posturas. Pero la idea, cuando pensamos en que es un símbolo que nos ayuda a recordar, le quita todo este elemento místico. Te voy a decir por qué. Porque hay muchos y respeto mucho esa postura, pero dicen, comer indignamente de la cena del Señor es no entender el Evangelio de Cristo y aún así participar. Entonces, cuando alguien dice eso,
es que si tú comes por error la cena del Señor sin entenderla, estás comiéndola indignamente y estás bebiendo juicio para sí mismo. Cuando yo le pregunto a algunas personas que creen de esta manera, yo les digo, entonces tú les dirías a esas personas que si lo comen se pueden morir o enfermar. Y dijeron, bueno, no tanto. No, bueno, es que es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que si lo comes indignamente, te enfermas o te mueres, te puedes enfermar o morir. Digo, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? No es el caso de todos. Pero eso es lo que dice la Biblia. Yo recuerdo cuando estábamos en IBEC, había un chico que era un nuevo creyente, aún no estaba bautizado, y nos estaba ayudando a tocar la guitarra. Pasaron con la charolita del pan, se lo dieron a él sin contexto de nada, lo agarró y se lo metió a la boca y se lo comió. Entonces cuando él volteó a ver que nadie se lo estaba comiendo, se puso todo rojo. Entonces yo dije, aquí viene el juicio de Dios. No es cierto. Pero se puso todo rojo, donde él no entendía lo que estaba pasando. La pregunta que yo haría, ¿sería capaz a través de ese texto de decirle a ese hombre, la comiste sin entender? Ten cuidado porque te puedes morir o te puedes enfermar. ¿De qué está hablando entonces el texto? ¿A quién se está refiriendo que la come indignamente? Pues a esta iglesia que sabiendo el Evangelio, conociendo el Evangelio, sabiendo que Cristo murió por tus pecados, que te perdonó, vivía en enemistad con alevosía y ventaja contra otros. Es como cuando no es lo mismo regañar a tu hijo cuando se portó mal, que cuando se portó mal a sabiendas de que tú le dijiste, no vayas a hacer esto. Si haces esto, va a pasar esto. Y aún así tu hijo dice, pues lo hago. ¿No? Entonces, cuando hablamos de comer la cena indignamente, o el peligro de comer la cena indignamente, no es que la comiste sin saber. No es que un niño la agarró sin saber. Yo recuerdo cuando éramos niños y terminaba la cena del Señor, en la iglesia de mi papá una hermana hacía como unas tortillas de harina sin sal, estaban bien ricas. Y al final, cuando se terminaba todo, todos los niños corríamos a comernos las que habían sobrado. Pregunta, si creyéramos alguna de estas posturas de que los elementos son sacramentos o son sagrados, posiblemente a lo mejor estaríamos bien en creer que nos podemos morir o enfermar. ¿Sí me estoy a entender? Pero si son símbolos, entendemos que es pan y que es jugo Jumex. Y que lo que representan es lo importante. Y que la conciencia de quien lo toma y la vida que tiene en medio de la iglesia es lo que lo lleva a juicio. ¿Sí me estoy a entender? Porque no es el hecho de participar en ese momento, sino que participar en ese momento refleja la participación que tienes con toda la iglesia. Y ese es el contexto de Pablo. Comer indignamente la cena es todos estos ricos, todas estas personas que lo tomaban a la ligera, como si fuera un todo incluido, y no estaban en comunión con la iglesia, despreciaban a los pobres, se adelantaban en tomar la cena para no compartir con otros. Había una clara división, un claro racismo en medio de la iglesia, y aún así decían, somos cristianos y participamos del pan y de la cena, y qué bonito es que somos cristianos. Pablo les está diciendo a esas personas, no saben, están comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que es participar indignamente de la cena del Señor? Eso es interesante. Y ahora, ahorita que lleguemos al final, Josué, tú le dirías a una persona que está dividiendo la iglesia, que ya se proclama creyente, que ya dice que es creyente, que ya se bautizó, o que él mismo expresa que él ha confiado en Cristo Jesús, que ama a Cristo y que obedece su palabra, tú le dirías a esa persona que si sigue viviendo de esa manera y participando de la cena, de la comunión con la iglesia sin arrepentirse, se puede morir o lo pueden ajusticiar o Dios lo puede mandar a la cama enfermo. Yo diría sí. Yo ahí sí le diría, ten cuidado, porque estás atentando contra la iglesia del Señor, estás dividiendo la iglesia, estás haciendo algo contra alguien de la iglesia, y Dios se va a encargar de ti, porque Dios cuida a su iglesia. ¿Se fijan cómo es diferente? ¿Cómo es diferente a que haya una visita entre nosotros y pasó el plato y la agarró sin saber, porque de donde viene todos agarran, no sé, y se la come y es, ay, se la comió. Bueno, háganse un ladito porque le va a caer un rayo tal vez. No, indignamente, comer indignamente la cena del Señor tiene que ver con todo este contexto que nos está presentando Corintios. ¿Sí lo pueden ver en el texto? Ok. Ahora Pablo les recuerda, y eso es bien maravilloso, Pablo les recuerda la cena. Pablo les dice, les voy a recordar
lo que yo recibí del Señor. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Es decir, que la iglesia estaba tomando posiblemente la cena del Señor indignamente, o viviendo la comunión indignamente, porque se les había olvidado que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que el pan y que el vino representaban la obra de Jesús en su iglesia. Ellos habían hecho de la tradición como que algo de: hoy toca cena el Señor, hoy hay comida. No. Es como cuando en mi colonia, en Escobedo, cuando en donde yo crecí, siempre había una fiesta a la Virgen, a Nuestra Señora de la Soledad, que era la capilla o la iglesia que estaba por ahí. Entonces, se supone que es un acto religioso que representa la moralidad socialmente de alguna manera, pero traían una feria increíble, bueno, increíble entre comillas, estaban feos, no sé cómo me permitían subirme esos juegos, pero grandísima la feria, había un chorro de espectáculo de show y la gente se embriagaba y se emborrachaba. Si lo pudieras ver desde afuera, dices: ¿una iglesia organizando una borrachera? Qué raro, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, la iglesia de Corintio estaba organizando una tradición sin entender que esa tradición representaba algo muy glorioso y algo muy grande. Y Pablo les recuerda: recuerden que la cena del Señor, que la participación de esta tradición nos recuerda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No la pueden tomar a la ligera. No puedes vivir a la ligera en la iglesia, en la comunidad de la iglesia, despreciando la iglesia y el cuerpo y la sangre de Cristo. No puedes vivir en la iglesia manteniendo una enemistad o un pecado contra otro hermano de la iglesia. No puedes, no hay forma, porque justamente lo que Cristo vino a salvarte es del pecado. Vino a perdonarte por tus pecados para que tú seas capaz de perdonar a otros. Si no vives esa simpleza del evangelio, estás bebiendo indignamente la cena del Señor. Así de simple. No estamos jugando a la iglesia. Mira lo que le dijo Jesús a Pedro. Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, después de que el joven rico no pudo entrar al reino de Dios porque no dejó todo, Pedro le dice: oye Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús le está garantizando a Pedro que ninguno que haya dejado todo por el evangelio va a recibir casa, familia en este tiempo. Y después dice: y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? A la iglesia, a la comunión y a la comunidad de la iglesia. Es decir, que cuando alguien cree en el evangelio, que cuando alguien entrega su vida al evangelio y sigue a Jesús sin reservas, lo que promete Jesús darle a esa persona es una familia en este tiempo. Y esa familia es la iglesia. ¿Te imaginas la importancia de que somos nosotros un regalo para los no creyentes? Somos un regalo para los que necesitan restauración. Somos un regalo para las personas que necesitan crecimiento y apoyo y restauración. Y en lugar de ser ese regalo para ellos, somos una iglesia dividida, enojada, con amargura. Eso es indigno para el evangelio. Eso no es la comunión del evangelio. Y claro que Cristo va a venir a justiciarnos si no estamos siendo ese regalo para las personas. Claro que Cristo va a venir a justiciarnos si no estamos viviendo a la luz del evangelio para su gloria. ¿Por qué? Porque Pablo terminó diciendo: porque cada vez que nos reunimos proclamamos la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y eso nos recuerda Éxodo. Este rito, les dijo Moisés, va a servir de memorial
para ustedes, para sus hijos y para las futuras generaciones. Cada vez que nos reunamos, es decirle a mis hijos, a la gente que está aquí, hijo, ¿sabes por qué quiero tanto esta iglesia? ¿Sabes por qué amamos tanto a esta familia? ¿Te acuerdas cuando estábamos enfermos y tal persona nos llevó de comer? ¿Sabes por qué nos amamos tanto? Porque Cristo murió por nosotros. Esa es la comunidad de la iglesia. Y eso es lo que simboliza el pan y la copa de vino. Pero hay otro texto maravilloso que nos ayuda a ver esta verdad del Evangelio. Juan 19, 26. Cuando Cristo vio a su madre y al discípulo al que él amaba, a Juan, estaba ahí cerca y dijo a su madre, mujer, ahí está quién, tu hijo, y después dijo al discípulo, ahí está quién, tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Es decir, desde aquella hora Juan se hizo cargo de la mamá de Jesús, de María. La cruz de Cristo creando una familia de verdad, no de mentiritas. La cruz de Cristo creando nuevos lazos de amor para el futuro de su iglesia. Por eso me han escuchado mucho decir que la iglesia no es una actividad, no es un evento, es una familia que Cristo compró con su sangre. Y la razón por la que Pablo advierte a la iglesia de Corinto de no tomar ni beber la cena del Señor indignamente es justamente porque la que es santa no es la cena, sino lo que es santa es la iglesia. Por eso una mejor forma de decir no es la santa cena, sino es la cena del Señor y la santa comunión de la iglesia. Entonces, la cena del Señor, hermanos, representa la comunión que tenemos unos con otros. Pero el texto de Pablo no termina ahí y estamos en la parte final. Así como el fubu, ¿cómo comerías el fubu? Honestamente, a pesar de que tienes el chef certificado, pagaste tus $150 por tu platillo, te lo pusieron al frente y te dijeron, oye, está garantizado, mira, el chef es de los mejores, no te vas a morir, no va a pasar nada, este chef prepara este platillo a diario y te lo ponen a la mesa, ¿cómo te lo comerías? ¿Como una Carl's Jr.? ¿Cómo te lo comerías? No, bocado por bocado, no. Respiro, no, ok, sigamos avanzando. La pregunta sería, ¿cómo participaríamos de la cena? Entendiendo la magnitud de la cena. ¿Cómo viviríamos la vida de iglesia? No solo el momento. Acuérdate, el momento nos ayuda a entender la vida de la iglesia. El momento representa la comunidad de la iglesia. ¿Cómo vivirías la comunidad de la iglesia sabiendo que Cristo murió? ¿Lo tomarías a la ligera? Porque fíjate lo que dice Pablo. De manera que el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Fíjate la importancia de este símbolo porque nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a reconocer que si yo tengo que pedirle perdón a un hermano en Cristo, tengo que acercarme a él. Nos ayuda a reconocer que si estamos atentando contra la unidad de la iglesia, podemos ir a arrepentirnos de eso para comerla dignamente. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, está comiendo y bebiendo juicio para sí. Ahora lo puedes entender mejor, ¿verdad? No era el momentito sino era la comunión de la iglesia. Si no era que unos se emborrachaban, si no era uno que no esperaban, vivían en enemistad, vivían con conflictos sin resolver. Y esto, hermanos, se extiende a todas nuestras relaciones dentro de la iglesia. No puedes participar, más bien, no debes participar de la cena del Señor si estás siendo un padre nocivo para tus hijos, si no estás participando
de tu familia con dignidad a la luz del Evangelio. ¿No deberías de participar de la cena del Señor como esposo si estás violentando a tu esposa? No deberías de participar de la cena del Señor si tú como esposa estás viviendo en enemistad con tu esposo. Y es una recomendación que hace Pablo y que hago yo, porque yo no tengo la capacidad de decir, sí, Dios, ejecuta a Jico y a Abimael también. No, fíjate cómo Pablo habla desde, oigan, esto es una relación entre la iglesia y Cristo, que por quien murió por ella, yo solamente les digo que si participan indignamente, hay un juicio para ustedes. No soy el encargado de ejecutarlo, no soy el encargado de decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, mira, el domingo pasado tal y tal no vinieron, yo creo que por estos 3 podrías comenzar. No somos eso, ni Pablo es, ni yo lo soy. Pero está diciendo que si tú vives indignamente el Evangelio y estás aquí diciendo, sí, soy creyente y participo de la cena del Señor y me persigno, tal vez, o no. O vivo una vida diciendo, yo creo en Cristo, pero mi relación, mi comunión íntima con mi familia y con mi familia en la fe. Hermanos, no vivamos así la vida cristiana porque Dios no nos llamó a eso. En su cruz y en su sangre tenemos todo lo que necesitamos para vivir en libertad y en perdón con familias que están saludables en el Señor. No permitan vivir eso. No nos permitamos vivir en esa vida. Porque el día que permitamos vivir en esa vida, vamos a creer que lo que dice la palabra de Dios no es cierto. No es cierto, no creo que Dios sea tan malo para decir eso. No creo que Dios sea tan malo para castigarme solamente porque tengo 6 meses sin hablarle a Román. Bueno, cómete el fubu como tú quieras. Cómete el fubu con el tío del mexicano que te lo va a preparar. ¿Sí me estoy a entender de la gravedad que es vivir la vida de la iglesia sin esa conciencia? Y termina el pasaje diciendo, por esta razón. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que han comido indignamente de la cena del Señor sin discernir el cuerpo, estando en pleito con la iglesia, estando en enemistad. Muchos de ustedes están enfermos y muchos duermen. Hay una falsa enseñanza hoy en día que dice que Dios nos ama tal cual somos y no importa lo que hagamos, así que dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eso no es cierto, eso no sería amor. O sea, eso por lógica es absurdo. Ningún papá ama a su hijo sin disciplinarlo. Ningún papá ama a su hijo sin corregirlo, es absurdo. Y este pasaje nos enseña que el amor de Dios está presente ahí, pero nos enseña también que su disciplina está presente. Entonces, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Fíjate el amor maravilloso del Señor. El Señor nos disciplina para que no seamos condenados. Y eso es maravilloso. Y en eso descanso. Que ante las cosas que no podemos tener control de ellas, Dios sí tiene control de ellas. Y una exhortación que te tengo que decir. Imagínate que soy un chef que preparó el fugu, pero no está muy seguro de que lo haya preparado bien. Es como si yo te dijera, oye, mira, lo preparé, pero cómetelo con cuidado, no vaya a ser, ¿no? Esa exhortación es decirte, hermanos, yo no tengo la capacidad ni de poner ni de quitar el juicio de Dios de tu vida si te estás portando mal. Participa con cuidado de la cena del Señor. Participa con cuidado de la iglesia. Porque Dios nos ama tanto que nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y es que esta idea de un Dios que está presente en otra dimensión, pero a la vez está presente aquí con nosotros, es maravilloso, ¿no? Esta idea del Dios soberano, creador de todo lo que existe, que está fuera de este mundo, pero está tan presente en este mundo. Y que está presente en su iglesia a través de la presencia de su Espíritu Santo. La inmanencia de Dios. Así que, hermanos, fíjate cómo regresa al tema. Cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúna para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Repito,
la idea. La cena del Señor es la comunión de amor de la iglesia que podemos disfrutar fruto de la muerte y de la resurrección de Cristo. Vivimos en amor en memoria de la obra de Cristo. Hermanos, no venimos a escuchar una banda de música, venimos a adorar a Dios y agradecemos a nuestros hermanos que nos ayudan dirigiéndonos. Pero no venimos a dar una clase a los niños, no somos una escuela. Venimos a darles testimonio de la verdad del Evangelio. Venimos a tener comunión unos con otros. Por tanto, yo les quiero animar a que cada uno de ustedes se examine. Piense bien en eso que le estoy diciendo, porque no tiene que creerme a mí, sino tiene que creer a la palabra, ya que Dios nos ama tanto que muchas veces nos disciplina. Y estoy seguro que si algún día has sido disciplinado por Dios, sabrás que cuando viene la disciplina, esa disciplina que duele y que sabes, no, este no es mi esposa, no, este no es mis hijos, no, este no es no es el tránsito que me paró, este es Dios que me está recordando, este es Dios que me está disciplinando. Tú sabes, tienes el Espíritu de Dios, si has creído en Él, y tú sabes cuando el Señor te está disciplinando. Y te digo algo, da miedo cuando Dios nos disciplina. Y una de las razones por las que Pablo dice que Dios nos va a disciplinar es por tomar indignamente la cena del Señor. Así que, hermanos, examínense. ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus otros hermanos dentro de la iglesia? ¿Estás viviendo la luz del Evangelio o no estás viviendo la luz del Evangelio? Si no estás viviendo la luz del Evangelio, hermano, arrepiéntete. Por eso confesamos, por eso hay un tiempo para confesar nuestros pecados cada domingo. Arrepiéntete de eso y ven a Cristo. Porque si no te arrepientes y sigues viviendo de esa manera, confesando y proclamando que eres cristiano y diciendo que crees en Cristo y sigues viviendo enemistado, estás viviendo y comiendo un juicio para ti mismo. Confiamos en que el Señor te discipline o me discipline. No. El asunto es que el catálogo que hay en la disciplina es enfermedad y muerte, ¿no? Es como, está la opción fea y la más fea. Hermano, acepte esta exhortación. Ven a Cristo, arrepiéntete. Si estás viviendo una vida cristiana que no está de acuerdo a la palabra, si estás viviendo la reunión de la iglesia de la forma que no es correcta, eso es la verdadera comunión. Y cuando la celebremos, que vamos a encontrar nuestra forma de celebrarlo, solo les anticipo, creo que tenemos que tener una comida de traje para celebrar la comunión que tenemos entre nosotros gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la obra de Cristo, gracias porque la recordamos. Gracias porque recordamos que tú nos has salvado. Y no permita, Señor, que comamos indignamente de la cena. Y, Señor, si alguno de los que está aquí está viviendo de manera indigna tu evangelio, en falta de perdón, en falta de paz con sus hermanos, yo te quiero rogar en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo le confronte, rompa el duro corazón, desbarate cualquier argumento o altivez que se haya levantado en contra de Cristo y que lleve cautivo todo nuestro pensamiento a la obra de Cristo, Señor. Permítenos adorarte de verdad, Señor, en espíritu y de verdad. Permítenos vivir de acuerdo a tu palabra y permítenos ser sostenidos en tu gracia y en tu majestad. Gracias, Señor, porque tú partiste el pan, tú partiste la copa para recordarnos que tu muerte, que tu cruz nos salvó y nos redimió para siempre. Y lo vamos a proclamar, Señor, hasta que tú regreses. Así que gracias, Padre, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.